Tommy Mills luchaba contra la ventisca. Los cristales de hielo le cortaban la cara de 8 años como agujas. Los animales del establo necesitaban ser revisados y Ma no podía dejar sola a la bebé Emma en la cabaña. Cada paso a través de la nieve que le llegaba hasta las rodillas se sentía como ahogarse en arenas movedizas congeladas. El viento aullaba sobre el Homestead del territorio de Montana, haciendo temblar las puertas desgastadas del establo. El aliento de Tommy formaba nubes blancas mientras forcejeaba con el pestillo. Sus dedos entumecidos apenas funcionaban. Dentro, los caballos relinchaban nerviosos, presintiendo la furia de la tormenta. Fue entonces cuando vio la sangre. Gotas de un rojo oscuro llevaban desde la pared trasera del establo hasta una figura arrugada medio enterrada en la nieve. Un hombre yacía inconsciente. Unas botas de cuero caro sobresalían bajo un fino abrigo de lana. Su mano izquierda aferraba un viejo maletín, y la derecha presionaba una herida en el costado. Sarah Mills apareció en la puerta, su rostro curtido marcado por la preocupación. A sus 32 años, parecía mayor, desgastada por 2 años de viudez y de sobrevivir apenas a cada duro invierno. ¿Qué pasa, hijo? Hay un hombre junto al establo. Está malherido. Emma asomó la cabeza entre las faldas de su madre. Tenía 12 años, pero era sabia más allá de su edad. La familia intercambió miradas. Los desconocidos significaban problemas, pero dejar a alguien morir en esa tormenta no era una opción. Sarah agarró el viejo abrigo de su marido. Ayúdame a meterlo dentro. Arrastraron al desconocido inconsciente por la nieve, su peso muerto era casi imposible de manejar. Dentro del calor de la cabaña, Sarah examinó sus heridas. Un roce de bala. Nada fatal, pero había perdido sangre y sufrido exposición. Los labios del hombre se movían, murmurando en la fiebre. Los niños. Denver, tengo que arreglarlo. Sarah estudió su rostro, notando las manos suaves de alguien que nunca había hecho trabajo duro. Su ropa costaba más de lo que su familia veía en un año. Hacemos lo correcto, les dijo a sus hijos, incluso cuando es difícil. Eso es lo que vuestro padre hubiera querido. Fuera, la ventisca rugió 3 días más. Sarah cuidó al desconocido a la luz de la lámpara mientras el viento hacía temblar la única ventana de la cabaña. Su fiebre bajó el segundo día, pero el delirio lo dominaba aún en las horas oscuras. Emma y Tommy susurraban junto al fuego, robando miradas a su huésped inesperado. Mary, perdóname, murmuraba el hombre, revolviéndose en el único colchón de sobra. Los niños en Denver. Debería haber estado allí. Sarah humedeció un paño en su preciada reserva de agua. El rostro del desconocido le resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo. Sus manos eran suaves, salvo por callos en el pulgar y el índice derechos, un hombre de negocios que manejaba documentos, no herramientas. Ma, ¿quién es? Preguntó Emma en voz baja. No lo sé todavía, cariño. ¿Por qué habla de niños? Sarah se había preguntado lo mismo. En sus delirios febriles, el hombre hablaba de una esposa muerta llamada Mary, de hijos que había abandonado y de negocios que atormentaban su conciencia. Su caro reloj de bolsillo estaba grabado, a James McKinnon, con amor, M. El nombre activó algo en la memoria de Sarah, pero la conexión seguía elusiva. Agua, graznó el desconocido, su primera palabra coherente en días. Sarah le ayudó a beber, estudiando su rostro mientras la conciencia regresaba lentamente. Cabello oscuro con gris en las sienes, arrugas alrededor de ojos verdes que sugerían un hombre de unos 40 años. Cuando enfocó la mirada en ella, Sarah vio inteligencia y un profundo cansancio. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Homestead de los Mills. Estabas muriendo en nuestro establo. Él se esforzó por incorporarse, haciendo una mueca de dolor. ¿Cuánto tiempo? 3 días. La tormenta por fin amaina. M. Kinnon miró alrededor de la cabaña austera. Muebles rústicos, colchas remendadas, el olor de la pobreza. Su mirada se detuvo en los niños y luego volvió a Sarah con algo parecido a la vergüenza. Os debo la vida. No nos debes nada, señor.
Ayudamos porque es lo correcto. Él notó la fotografía familiar en la repisa, Sarah, los niños y un hombre con ropa de minero. ¿Vuestro marido? La voz de Sarah cerró el tema. La mano de McKinnon encontró su maletín, el alivio cruzó sus facciones. Lo que había dentro importaba más que su propia vida. La luz del sol matutino entraba por la ventana de la cabaña, revelando las consecuencias de la tormenta. La nieve se amontonaba contra las paredes, pero el viento había muerto por fin. McKinnon se sentó con cuidado, probando sus fuerzas. Necesito pagar vuestra bondad, dijo, abriendo el maletín para mostrar monedas de oro y billetes de banco. Tomad lo que necesitéis. Sarah retrocedió como si le hubiera ofrecido veneno. La decencia común no se vende, señor McKinnon. Ayudamos porque es lo correcto. Su nombre completo flotó en el aire como humo. McKinnon estudió su rostro, buscando reconocimiento, pero la expresión de Sarah permaneció neutral. Ella conocía ese nombre, lo había oído susurrar en los campamentos mineros con una mezcla de respeto y amargura. ¿Sabes quién soy? Sé que eras un hombre que se estaba muriendo y ahora no lo estás. Tommy se acercó. Señor, ¿nos contará sobre Denver? Ma dice que es una ciudad de verdad con luces eléctricas. El rostro de McKinnon se suavizó. Lo es, hijo. Calles llenas de carruajes, edificios altos como montañas. Pero no es un hogar. ¿Dónde está el hogar? Preguntó Emma. La pregunta pareció dolerle. Pensé que era mi rancho, pero el hogar debería ser donde la gente te echa de menos cuando te vas. Sarah se ocupaba del desayuno, pero escuchaba con atención. Este hombre poseía más de lo que su familia vería en 10 vidas. Sin embargo, hablaba de la soledad con una angustia genuina. Cuando los niños salieron a jugar, McKinnon se acercó a la fotografía de la repisa. ¿Qué le pasó a vuestro marido? Las manos de Sarah se detuvieron sobre los platos. Accidente en la mina. Derrumbe en la mina Copper Creek. McKinnon se quedó inmóvil. 2 años atrás, esa primavera. Su rostro perdió el color. Sarah observó su reacción con creciente certeza. Había encontrado el recorte de periódico correcto escondido en su Biblia. La mina Copper Creek pertenecía a McKinnon Enterprises. Señora, yo no. La voz de Sarah fue tranquila pero firme. Sea lo que sea que vas a decir, no lo digas. McKinnon miró la fotografía, viendo por primera vez con claridad el rostro del minero muerto. Debería irme. El puente está dañado por la tormenta. Estarás aquí unos días más, nos guste o no. Ella no le dijo que ya había decidido ayudarlo a sanar, incluso sabiendo lo que su codicia le había costado a su familia. Algunas decisiones iban más allá de la justicia. El calor temprano de la primavera aflojó el agarre del invierno mientras McKinnon ayudaba a reparar los daños de la tormenta a pesar de las protestas de Sarah. Sus manos suaves de hombre de negocio se llenaron de ampollas con el martillo, pero trabajaba con constancia junto a Tommy, enseñándole al niño la técnica correcta. Así, hijo, deja que el peso del martillo haga el trabajo. Emma les llevaba agua, estudiando a McKinnon con ojos curiosos. No pareces como los demás ricos. ¿Cómo es eso? Escuchas cuando hablamos y no actúas como si fuéramos tontos. McKinnon dejó de martillear. Mis propios hijos probablemente piensen que soy el tonto. No los he visto en 2 años. ¿Por qué no? Preguntó Tommy. Porque elegí los negocios antes que la familia. Parecía importante en ese momento. Sarah observaba desde el porche, remendando ropa con eficiencia practicada. La forma fácil en que McKinnon se relacionaba con sus hijos la sorprendía. En sus historias, ella vislumbraba al niño solitario que había sido enviado a un internado, criado por niñeras mientras su padre construía un imperio. Señora Mills. Llamó una voz desde el camino. Pete Miller se acercó a caballo, su rostro curtido lleno de sospecha. El vecino más cercano de Sarah y antiguo socio de su difunto marido. Miller había estado rondando desde la muerte de su marido,
ofreciendo ayuda con propuestas cada vez más insistentes. Kid, ¿qué te trae por aquí? Los ojos de Mellor se fijaron en McKinnon. Oí que tenías visita. La gente del pueblo pregunta. Los desconocidos traen problemas, Sarah. Especialmente los que tienen dinero. McKinnon se enderezó, sosteniendo la mirada de Mellor. Solo soy un hombre recuperándose de unas heridas. Nada más. Qué curioso. Me resultas familiar. Sarah sintió que la tensión se enrollaba como un resorte. El señor McKinnon se irá en cuanto reparen el puente. Procura que lo haga, dijo Mellor, tocándose el sombrero, pero sus ojos contenían una advertencia. Algunos no ven con buenos ojos a los forasteros. Después de que Mellor se marchara, McKinnon dejó el martillo. Debería irme ahora. Os estoy trayendo problemas. Tal vez, admitió Sarah. Pero huir no resuelve nada. Esa noche, mientras McKinnon ayudaba a Emma con sus números y Tommy practicaba la lectura, Sarah sintió que algo peligroso florecía en su pecho. Este hombre había destruido su primera vida, pero de algún modo estaba ayudando a construir una segunda. La manada de lobos apareció al atardecer, sombras grises que se deslizaban entre los árboles como humo mortal. Sarah contó 6 adultos acechando su pequeño rebaño de ovejas, el hambre los volvía audaces mientras la casa de invierno escaseaba. Entrad dentro, ordenó McKinnon, empujando a los niños hacia la cabaña. Son mis ovejas, protestó Sarah, agarrando el viejo rifle de su marido. Y esos son mis, McKinnon se detuvo. Nuestros hijos necesitan más protección que las ovejas. El lobo líder, un macho enorme de ojos amarillos, se acercó más. McKinnon agarró el mango de un hacha, colocándose entre la manada y la puerta de la cabaña. Su costado herido aún dolía, pero la adrenalina le estabilizaba las manos. Sarah, si caigo, lleva a los niños al sótano de raíces. No vas a morir en mi tierra por segunda vez. Se mantuvieron juntos mientras el crepúsculo se profundizaba. Presas enfrentando a depredadores solo con determinación. Los lobos rodearon, probando debilidades, su aliento formando vapor en el aire frío. El ataque llegó sin aviso. 2 lobos flanquearon por la izquierda mientras el alfa cargaba directo. McKinnon blandió el mango del hacha, conectando con músculo y hueso sólido. El rifle de Sarah tronó, derribando a un atacante. Tommy trajo el farol. El fuego hizo retroceder a la manada, pero el alfa se reagrupó para otro asalto. Esta vez, McKinnon enfrentó la carga de frente, luchando cuerpo a cuerpo con el lobo enorme mientras Sarah recargaba. Su segundo disparo dispersó al resto de la manada hacia el bosque. McKinnon yacía jadeando, la camisa rota revelando viejas cicatrices en las costillas. ¿Servicio militar?, preguntó Sarah. Guerras de frontera, hace mucho tiempo. Algunas cosas no se olvidan. Esa noche, Emma ayudó a Sarah a limpiar la herida reabierta de McKinnon mientras Tommy montaba guardia con el rifle. La crisis había transformado sus cuidadosos límites en algo más profundo. Arriesgaste la vida por las ovejas, observó Emma. Por la familia, corrigió McKinnon en voz baja. Las manos de Sarah se detuvieron sobre el vendaje. En ese momento, viendo su sangre mezclada con la del lobo sobre la mesa de la cocina, se dio cuenta de la verdad. A pesar de todo lo que él había hecho, a pesar del accidente en la mina y de la muerte de su marido, se estaba enamorando de James McKinnon. El reconocimiento la aterrorizó más que cualquier manada de lobos. Pete Mellor regresó con el marsal territorial y 2 agentes armados, sus placas brillaban bajo el sol de la tarde. El corazón de Sarah latió con fuerza mientras los veía acercarse. Sabía que este enfrentamiento era inevitable. Señora Mills, el marsal Henderson se tocó el sombrero. Necesitamos hablar con su huésped. McKinnon salió del establo, con polvo de heno en la camisa, pareciendo más un peón de rancho que un varón del ganado. Caballeros, ¿en qué puedo ayudarlos? James McKinnon, está usted requerido para interrogatorio por fraudes en ventas de tierras y prácticas mineras inseguras. Sarah sintió que el mundo se inclinaba.
Sabía del accidente en la mina, pero los cargos de fraude sugerían corrupción más profunda. Los niños se apretaron contra sus faldas, presintiendo el peligro. Marsal, intervino Miller. Esta mujer ha estado ocultando a un criminal. Su propiedad debería ser confiscada como prueba. No es así como funciona la ley, Pete, respondió Henderson, aunque su expresión sugería la posibilidad. La mente de Sarah corrió. Si arrestaban a McKinnon aquí, Mellor usaría el escándalo para reclamar su tierra mediante maniobras legales. Lo perdería todo por lo que su marido había trabajado. Hay algo que deberían saber, dijo ella en voz baja. Los ojos de McKinnon se abrieron de par en par, comprendiendo su intención. Sarah, no. Pero ella ya se dirigía a la cabaña y regresaba con los papeles de su marido y un recorte de periódico amarillento. Mi marido murió en la mina del señor McKinnon. El derrumbe fue causado por recortes de costos. El Marsal leyó el informe del accidente mientras McKinnon permanecía congelado. Emma y Tommy miraron a su madre con creciente comprensión y traición. ¿Lo sabías? La voz de Emma se quebró. ¿Sabías quién era? ¿Y lo ayudaste de todos modos? Añadió Tommy. McKinnon recuperó la voz. No puedo deshacer lo que pasó, pero juro que nunca supe los nombres de los hombres que murieron. Eran solo números en un libro de contabilidad. ¿Números? La compostura de Sarah por fin se rompió. Mi marido era un número. No, eso es lo que intento decirles. Supe sus nombres después. Supe lo que mis decisiones costaron. Por eso escribía a Danvor para crear fondos de confianza para las familias. Mellor resopló. Historia muy conveniente. Pero el Marsal Henderson estudió los papeles con interés profesional. Estos documentos respaldan su afirmación sobre la restitución. Demasiado poco y demasiado tarde, susurró Sarah. McKinnon se echó el maletín al hombro, con dignidad intacta a pesar de todo. Iré con ustedes, Marsal. Esta gente ya ha sufrido suficiente. Mientras se lo llevaban, los niños corrieron dentro y cerraron de un portazo la puerta de la cabaña. Sarah se quedó sola en el patio, preguntándose si la justicia se sentía tan vacía para todos. La cabaña se sentía hueca sin la presencia de McKinnon. Emma y Tommy apenas le hablaban a Sarah. Su confianza se había roto por el engaño de su madre. Comieron la cena en silencio mientras el viento hacía temblar las ventanas como dedos acusadores. Nos mentiste, dijo Emma por fin. No mentí. Solo no os lo conté todo. Es lo mismo, murmuró Tommy. Sarah miró su plato intacto. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Lo salvaste para ayudarlo o para hacerle daño? La pregunta de Emma cortó profundo. Aún no lo sé. Esa noche, Sarah permaneció despierta cuestionando sus motivos. ¿Su bondad había sido genuina o una venganza calculada? El rostro de McKinnon la perseguía, no el desconocido golpeado por la fiebre, sino el hombre que había arriesgado su vida por sus ovejas, que enseñaba a sus hijos con paciencia infinita. 20 millas más allá, McKinnon estaba sentado junto a una fogata bajo estrellas que parecían frías y distantes. Había convencido al Marsal Henderson de dejarlo hacer restitución antes de enfrentar el juicio. Pero la mirada en los ojos de Sarah cuando supo la verdad se repetía sin fin. La voz de su esposa muerta parecía susurrar a través del viento: rompe el patrón, James. Deja de huir. Había pasado 43 años eligiendo el beneficio sobre las personas, construyendo muros en lugar de puentes. Sarah Meos le había mostrado otra forma de vivir, y él la había desperdiciado por cobardía antigua. La mañana siguiente trajo noticias devastadoras. Pete Mellor llegó a la cabaña con papeles legales. Su sonrisa era depredadora. Sarah, estoy reclamando esta propiedad. Ocultar a un criminal anula tu escritura. Eso no es legal. Mi abogado dice lo contrario. Por supuesto, si te casaras conmigo, podríamos resolverlo en silencio. Sarah leyó los documentos con horror creciente.
Miller había planeado esto durante meses, esperando la oportunidad perfecta. La presencia de M. le había dado la excusa ideal. Necesito tiempo para pensar. Tienes 3 días. Después de que Mellor se marchara, Sarah se sentó en el porche, observando cómo se reunían nubes de tormenta. Había protegido a su familia exponiendo a M. solo para perderlo todo de todos modos. Los niños merecían algo mejor que sus errores. Pero algo que M. había dicho resonaba en su memoria. El hogar debería ser donde la gente te echa de menos cuando te vas. A pesar de todo, lo echaba terriblemente de menos. M. regresó justo cuando los hombres de Mellor rodeaban la cabaña, sus intenciones claras a pesar de los papeles legales. Sarah estaba en el porche, sosteniendo el rifle de su marido. Emma y Tommy la flanqueaban como jóvenes soldados. «Has vuelto», dijo Sarah, sin saber si sentía alivio o miedo. «No huiré más». Mellor surgió de su grupo, confiado en su ventaja numérica. M. se supone que estás bajo custodia. Liberado pendiente de investigación. Parece que mis abogados encontraron irregularidades en ciertas reclamaciones de tierras. La voz de M. llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a las batallas de la sala de juntas. El fraude es un cargo grave, Mellor. No puedes probar nada. En realidad, sí puedo. M. sacó documentos del maletín. Escrituras falsificadas, funcionarios sobornados, viudas intimidadas. Mis investigadores son minuciosos. La multitud de vecinos que se había reunido para ver el enfrentamiento comenzó a murmurar. Sarah reconoció rostros del pueblo, gente que había conocido a su marido y que había sufrido bajo los esquemas de Mellor. Señora Mills, se dirigió M. formalmente a Sarah. Acepto públicamente la responsabilidad por las condiciones inseguras que mataron a su marido. No puedo traerlo de vuelta, pero puedo asegurar que sus hijos tengan el futuro que él quería para ellos. Bonitas palabras no te salvarán, gruñó Mellor, señalando a sus hombres. La pelea estalló rápidamente. M. había esperado violencia y se posicionó para proteger a la familia, mientras el rifle de Sarah dominaba el terreno alto. Pero la verdadera batalla vino de una fuente inesperada. Pete Mellor, estás detenido. Anunció el Marshal Henderson, apareciendo con agentes federales que habían seguido el rastro de M. Resulta que el señor M. ha estado cooperando con una investigación territorial. Los hombres de Mellor se dispersaron mientras la ley tomaba el control. Sarah bajó el rifle, atónita por el rápido giro. ¿Cómo? Le preguntó a M. La justicia funciona mejor con pruebas que con venganza. El accidente de tu marido no fue el único. Miller lo encubrió. Emma y Tommy se acercaron, aún inseguros, pero atraídos por la esperanza. M. se arrodilló a su altura. Fallé a vuestro padre, pero no os fallaré a vosotros. Es una promesa. Sarah estudió su rostro, buscando la mentira. En cambio, encontró a un hombre que por fin había aprendido la diferencia entre huir y quedarse quieto. 3 meses después, la primavera había transformado el Homestead en algo parecido a la prosperidad. M. trabajaba sin camisa en el jardín, plantando verduras donde su sangre había manchado la nieve por primera vez. Sus manos suaves de hombre de negocios habían desarrollado callos honestos. Sarah observaba desde la ventana de la cocina mientras Emma ayudaba con las cuentas y Tommy practicaba la lectura. Los niños ahora llamaban a M. tío James, no un reemplazo de su padre, sino algo únicamente suyo. «Ma, se queda, ¿verdad?», preguntó Tommy. «Mientras él quiera». M. había transferido su rancho de ganado a un fideicomiso para los niños, permaneciendo como capataz. Su mansión en Danvor estaba vacía mientras él construía una simple ampliación a su cabaña. El arreglo legal satisfacía las convenciones mientras reconocía verdades más profundas. «Tío James», llamó Emma. «La cena está lista». Se reunieron alrededor del hogar reconstruido mientras las sombras se alargaban.
Kinnon había instalado ventanas adecuadas y reforzado las paredes, pero el corazón de la cabaña seguía igual, un lugar donde la familia se reunía contra la oscuridad. Cuéntanos otra vez sobre la mina de papá, pidió Tommy. La expresión de Kinnon se volvió solemne. Vuestro padre era un buen hombre que merecía algo mejor. Trabajó duro para construir algo para su familia y yo honré eso muy pobremente, pero su sueño vive en vosotros. Sarah sintió que la paz se asentaba en su pecho como miel tibia. Todos habían sido personas dañadas que encontraban formas de sanar juntos. No la familia que ella había planeado, sino la que habían construido con honestidad y elección. Redención en lugar de venganza. Fuera, la última nieve se derretía de las montañas, revelando hierba verde y flores silvestres. Los lobos se habían mudado a otros territorios y Pete Mellor enfrentaba juicio en la corte territorial. Cuando cayó la noche, Kinnon añadió leña al fuego, cuyo calor alejaba la oscuridad. Sarah ocupó su silla habitual mientras los niños se tumbaban en la alfombra con sus libros. Se había convertido en su ritual. 4 personas que se habían encontrado a través del dolor y habían perdonado su camino hacia algo mejor. La cabaña que una vez fue mero refugio ahora anclaba un hogar construido sobre la verdad en lugar de la necesidad.